Que sonó eso. ¿Qué nos dijiste, Josefina? ¿Les gustó? Salud en quechua. Sí, suena como un canto. Las palabras bailan y hasta se estiran un poco, no son como largas. Sí, las palabras en quechua son larguísimas. A mí me encanta escucharlas. ¿Y qué escuchas en las palabras? En ella resuenan las historias de mis abuelos, de mis abuelas, mis raíces. Sabes que mi abuela también me contaba historias. Mientras tejía, yo la escuchaba atento. A mí me parecía que las historias quedaban entre las lanitas de colores, ahí escondidas. ¿Las historias quedaban en las lanitas de colores? ¿Cómo es eso? Claro, quedaban como tejidas para mí. ¿No te pasó nunca de quedarte mirando un objeto, una cosita, y entonces imaginar cuáles podrían ser sus historias? ¿No tenés alguna cosita ahí? No sé, algo que te llame la atención, Jo. A ver, voy a buscar. ¿Y ustedes, chicas y chicos, qué elegirían? ¿Encontraste algo? Sí, encontré una piedrita que una vez me traje al norte. Ay, del norte. Buenísimo. Bueno, ahora tenés que cerrar los ojos, ¿sí? Voy a contar hasta tres. A la una, Ujú. a las dos y a las tres. ¿Cómo es? Es chiquita y está un poco fría. Y sentís que tiene alguna marquita cuando la tocas con los dedos. ¿Dónde habrá estado? Me parece que esta piedrita vivía en un río de montaña, Orcomayu. Ahí estaba con otras piedritas y quizás está un poquito gastada por todos los abrazos que le dio el agua. ¡Qué bella historia! ¿Sabés que justo acá tengo un quipu de historias? Mira, ¡Wow! Muy bueno. y adentro tiene como anudados diferentes objetos y cada uno cuenta una historia. Ay, me encantaría escuchar alguna de esas historias. ¿Te animás a contarme una? Sí, les cuento una historia. Bueno, atentas y atentos. ¿Ven este vellón? Es suave y blanco, como la nieve. Hacía mucho, mucho, mucho frío. Y entonces... Haku, Haku, entren que hace frío. Abuelita, yo quiero tejer, quiero tejer. Primero vamos a hilar, mijita. ¿Qué es esto? Y más Mari, más Mari. ¿Y mamá qué? Y más Mari, más Mari. Que tenés que adivinar, tenés que adivinar. Ah, entonces ¿por qué no dice adivina adivinador? Te lo dice de otra manera. Ella sabe muchas adivinanzas. No sé. ¿Por qué no me lo dice? Y más mari. Huk mama achka pachata que picuspa purej. ¿Y matas caiman? Mm, Milmayuk Uywachu. Ah, chalay, muy bien esta muchachita. ¿Milmayu qué? ¿Qué es eso? Milmayuk Uywa es un animal lanudo. ¿De dónde sale toda esta lana? Ah. Abuelita, ¿qué está haciendo con la lana? Ahora la está hilando en la puchcana. La estira con los dedos y así estirando, estirando, forma un hilo finito, finito, como un rayito de sol. Yo quiero aprender. ¿Me decís otra adivinanza? ¿Y más Mari, más Mari? Y más Mari, Huarmica, muyuspa, huiracapun. ¿Y matas caiman? ¡Qué lindo! Suena como un cantito. Abuelita, y déjame pensar. ¿La luna? Es verdad, mijita. Mientras la luna gira y gira, va engordando.
No es. Manam Quillachu. Si es algo que gira, gira y engorda, es lo que tiene en la mano. ¡Ay, cierto! ¡Sí! ¡Es la pushcana! Muy bien, muchachito. Esto es una pushcana. Abuelitay, queremos que nos cuentes una historia de esas que te contaba tu abuelita. Ay, guagüita, ay. Yo era una niña, así como ustedes. Y mientras ella hilaba su lanita, hilaba historias, una tras otra, hasta que yo me quedaba dormida. Me contaba del Atuj, del Guaira, de los Apus, entre ellas, Llama-Camajmanta. Ay, aún recuerdo la voz de mi abuelita Encarnación y la sueño contándome esas historias. La historia de la llama en el cielo. Yo misma veo a Yacana cada noche bajar a beber agua del manantial. Si ella no la tomara, cubriría todo el mundo, arruinando cosechas, casas y poblaciones enteras. Dicen que una noche, Yacana, la madre de todas las llamas, cayó sobre un hombre que allí se encontraba y lo cubrió totalmente con su abundante lana. Era tanta la cantidad de lana que otros hombres pudieron rápidamente esquilarla. De la lana quedaron restos. Al amanecer del día siguiente, el hombre, que había sido tapado por un espeso bulto, despertó y vio con sorpresa que se trataba de una suave lana que lo había abrigado durante toda la noche. Era lana azul, blanca, negra, amarilla. Tenía todos los colores juntos. Cuántas y lindas mantas podrían tejerse con esa lana, pensó. ¿Y les gusta la historia? Sí, yo también quiero tener un kipus para contar historias. ¿Y tenés alguna lanita o algún hilo por ahí? Me parece que no. ¿Tenés una para prestar? Sí, me parece que sí. Acá está, mirá. Agárrala, que te la tiro. Dale. 1, 2, 3. Ay. Genial, gracias, Gaby. De nada. Bueno, a este quipu le vamos a anudar algo suave o áspero. Algo que suene. Algo que tenga olor. Algo duro o blando. Buenísimo. Acá ya encontré algunas cosas. Por ejemplo, encontré un vellón, que es súper suave. Encontré un carozo de durazno porque me gustó la textura. También unas semillitas que hacen un sonido súper bonito. Y algunas ramitas de mi jardín. Unas flores de citronela y unas ramitas de cedrón. Mira, me quedó así. ¡Ay, qué hermoso! Bueno, ahora ya pueden anudar ustedes y armar sus quipus. Sí, porque todas y todos tenemos historias para contar. Y los quipus nos pueden ayudar. Bueno, y mientras tanto, Jo, ¿me contás una historia vos? Dale, pero te lo voy a contar en quechua, Gaby. Dale, despedimos a las chicas y a los chicos. Chao. Dale. A ver. Yan papachapi, abuelay, Carca. Bueno, Muy bien, ese fue un poco en qué quedó el viaje de la Pushcana, que empezó con el tema de la pandemia y bueno, y queríamos justamente
involucrarnos o invitar a todos a pensar el quechua como otra manera de ver y trabajar desde una lengua que quizás muchos no conocían, y de poder empezar a tener un primer contacto con el quechua y pensar en esto de las historias propias, de poder construir historias, de poder pensar en la oralidad. Hay un... vamos viendo gracias, Gabriel, me se traba la lengua. Podemos ir viendo, ahí está. Esto es un poco lo que nosotros pensamos cuando elaboramos el taller de Pushkana. Poner en valor el quechua, como otras maneras de ver e interpretar el mundo, invitar a narrar historias propias, lanzarse un poco a esto, a atreverse a contar historias que todos tenemos y que todos hemos vivenciado o conocimos o nos gusta contar quizás, y mantener viva la memoria a través de la tradición. Esto de pensar también la memoria a través de la oralidad, no tanto desde la escritura. A través de estos pensamientos, de estos sentipensares, empezamos a juntarnos, y justamente el recorrido que traíamos hizo que los cruces, estos encuentros, fueran tan ricos, porque como dijo Gabriel viene desde un punto más de antropología y lúdico, de actividades con niñas. Yo vengo de las actividades con títeres y con narración. Josefina viene del quechua y de enseñar quechua y de pararse un poco desde ahí. Entonces, bueno, de estas mezclas pudimos ir sacando un recorrido que involucró todo eso. La propuesta se enriqueció, es lo que estábamos poniendo acá. El cruce de saberes y experiencias enriqueció la propuesta, por ejemplo, basándonos en el juego de las adivinanzas. Al decirlas en quechua, pudimos incorporar la lengua al guión más naturalmente, porque siempre se nos planteaban esos dilemas. ¡Ay! Se me pasó muy rápido. Conectando, nos planteaban esos dilemas, cómo trabajar el quechua y no terminar traduciéndolo, o no poner un texto para traducir la lengua. Conectando el hilo con la transmisión oral de saberes, surgió una estética andina para contar la historia, involucrando los vellones, las lanas. Estando aislados, tuvimos que resolver filmar de manera casera, por eso quizás a veces se ven manos, o se ve algunas cuestiones que no son técnicamente tan bien resueltas, pero se hizo acá en mi casa, y también involucraron a mi niña. Teo también participó y es la voz más niña que van a encontrar ahí. Decidimos incorporar animaciones en los diálogos por Zoom para generar desde lo virtual un ambiente más ameno. Bien, y entonces surgió esta propuesta que se transmitió a través de distintas plataformas, se pasó a través de chat por WhatsApp, y involucraba esta propuesta de armar un quipu de historias. Y así es que llegó a distintos lugares, y algunas de esas propuestas volvieron. Ahora les queremos mostrar algunos de los quipus que se desarrollaron y que se armaron en el bachi popular de la Federación Libertaria Argentina, acá en Buenos Aires. Y entonces, en este caso, en vez de anudar palabras u objetos, ellos dibujaron en algunos casos, o dibujaron o anotaron en el papel, y fueron anudando en su quipu las palabras para contar sus historias. Creo que había algunos más. Como ven, a nosotros lo que más nos interesaba era que la propuesta se abriera, y que bueno, que también cada uno pudiera crear el quipu como mejor le pareciera. Ven que acá tienen uno que directamente hizo todo un mapa donde iban territorialmente pasando distintas cosas, y hay distintas cuestiones que seguramente le involucran y que tenían que ver con la historia que iba contando. Obviamente que para todo esto nos hace falta el narrador, que es justamente el creador de la historia, y entonces es el que nos va a decodificar,
a poder meter en este mundo y llevarnos a través de la historia y de sus distintos momentos. Y bueno, esa es justamente la parte más interesante, y que por ahí tenía que ver con esto de encontrarnos también en lo presencial a compartirnos las historias. O, bueno, en este caso había un par que también lo filmaron y nos mandaron unas historias filmadas. Eh, eh, Justamente esa era la parte más que más nos interesaba también, ¿no? El lanzarse a contar, a narrar las historias. ¿Por dónde seguimos? Ahí si querés, Gaby, pasar a la que sigue. Dale, comparto pantalla. Sí. Ahí Vero mencionaba recién el entrecruce, a la que sigue. El entrecruce entre oralidad y memoria, ¿sí? Para nosotros fue como un poco el eje que nos condujo como a la producción de este corto, porque de alguna manera entendemos que la oralidad representa un elemento central para la preservación de la memoria y para fortalecer las identidades, no solo culturales, sino también lingüísticas. Es interesante pensar que el relato oral existió en todos los tiempos y en todos los pueblos, y por eso creemos que constituye un patrón, podemos decir, universal, ¿no? Que nos atraviesa a todos. Por el contrario, a la escritura, cuando digo escritura, ahora me estoy refiriendo a la escritura con el alfabeto latino, o con algún alfabeto, con alguna grafía, se dio solo en una proporción muy chica de las diversas culturas. ¿Sí? Es interesante replantearse también en qué pensamos cuando pensamos en escritura, ya que existen diversas maneras de escribir. Bueno, una de ellas es el quipu, que de alguna manera es un elemento que nos sirve para codificar Se historias. puede ver, hay un quipu que nosotros habíamos puesto una imagen. Sí, Este un es poco el también. quipu Narrapaz, que es un quipu bastante peculiar y que se dice que justamente era un quipu narrativo al que le fueron agregando muchas cosas. Perdón, que me metí, pero justo teníamos la foto. Bien. Bueno, quizás, bueno, acá también, ¿no? La importancia del quipu como para pensar también otras maneras de vincularnos con la codificación de la información. Otra cosa también que me parece importante resaltar en esto es que la palabra por lo general es menos fugaz de lo que se cree, ¿no? A causa de este imaginario, es decir, de creer que la palabra no escrita es fugaz y no tiene valor, siempre se ligó a la oralidad con la prehistoria, ¿sí? Y por el contrario, a todo lo que está escrito con la historia. Pensar de esta manera yo creo que nos lleva a considerar que los pueblos sin escritura como que nunca hubiesen tenido historia, pero es todo lo contrario, ¿sí? Como la tradición oral es la fuente principal de la historia de los pueblos que no tienen escritura con grafía. También está bueno pensar que a lo largo de los años la transmisión de saberes de forma oral fueron perdiendo lugar a causa de la colonización y posteriormente a causa de las políticas educativas instauradas por los estados nacionales modernos, que con sus políticas lingüísticas y culturales tienen un fuerte impacto en las culturas indígenas que tienen como la oralidad como algo fundamental, ¿sí? Y el hecho de que predomine como la escritura tanto en el ámbito en el ámbito educativo, como hace que de alguna manera eso se vaya perdiendo. A mí siempre me llamó la atención todo lo que se pierde a causa de eso, ¿no? Todo lo que se pierde cuando, por ejemplo,
se traduce un relato en una lengua indígena al español, ¿sí? O a una lengua, perdón, sí, al español, o cuando de una lengua no indígena, cuando se traduce cualquier relato de una lengua indígena a una lengua no indígena. Esto es interesante pensar en lo que se pierde ahí en esas formas de contar y de relatar, ya que hay cuestiones que dependen crucialmente de propiedades ya sean morfológicas o fonológicas, incluso sintácticas de la lengua, en las cuales se narran esas historias. Si nosotros pensamos en, si querés Gaby, pone la filmina que sigue. Acá alguien hace un comentario que dice, sí, que hay muchas comunidades originarias que se niegan a la escritura. Entonces, si pensamos en todas las cosas que se pierden en ese momento de traducción, llama mucho la atención o nos lleva a reflexionar o a hacernos la pregunta de si un pueblo puede contar sus historias sin su lengua, ¿no? Acá yo quería como un poco a modo de ejemplo y para ilustrar esto que quizás como suena muy teórico, pusimos diferentes términos, expresiones que se usan en quechua para narrar historias. Por ejemplo, acá la primera dice ñaupa pachapi. Cuando nosotros en quechua, cuando queremos contar una historia, se introduce por lo general esta frase al principio, y que yo la puedo traducir como antiguamente, en tiempos antiguos, pero si nos adentramos un poco en la lengua, si habitamos la lengua, si pensamos de la lengua, acá tenemos una expresión que es mucho más rica. Esta palabra ñaupa, por ejemplo, que incluso es una palabra que se usa mucho en el español, seguro escucharon a sus abuelos decir en la época del ñaupa. Ñaupa hace referencia a algo que pasó en el pasado, pero que yo lo tengo a la vista, ¿sí? Es algo que está en mis ojos, es algo que yo puedo ver, ¿sí? Porque esta expresión a mí me parece muy bonita y por eso la quería compartir con ustedes. Da cuenta de otra concepción del tiempo, ¿sí? Como ñaupa es lo que está adelante mío, es el pasado que está hacia mis ojos, literalmente ñaupa es para los ojos. Y es una palabra que se utiliza para decir antiguamente, ¿no? Y esto ya de alguna manera yo creo que es bastante disruptivo con una concepción, incluso nosotros a la hora de una manera como más occidental a la hora de contar historias, siempre pensamos que el pasado está atrás, ¿sí? Y acá cuando habitamos otra lengua podemos entender que hay otras maneras de concebir el pasado y que el pasado puede ser lo que está adelante. Por otro lado, para dar otros ejemplos de la importancia que tienen las lenguas a la hora de narrar historias, acá yo puse un verbo conjugado en dos tiempos verbales diferentes. Hay algo un poco muy curioso que existe en el quechua, incluso también está presente en otras lenguas indígenas, por ejemplo en el aymara, y es que en quechua existe un pasado, que no existe en el español, un tiempo verbal, que se usa específicamente para contar cosas que me contaron y de las cuales yo no tuve experiencia, ¿sí? Es un tiempo verbal muy bonito, que de hecho nosotros incluimos frases en este tiempo verbal en el corto, son como guiños que fuimos poniendo en el corto, y que, bueno, este tiempo verbal tiene esa magia, ¿no? Que cuando yo lo voy a usar es porque yo estoy contando a la persona con la que estoy hablando que lo que estoy contando es algo que a mí me contaron, algo a lo que yo no tuve experiencia, ¿sí? Es un tiempo verbal que se usa mucho para contar las historias de los abuelos, de las abuelas, las historias de miedo, lo que se llaman, bueno, fábulas, mitos. Incluso es un tiempo verbal que se usa para contar sueños, ¿sí? Para contar sueños o para contar, por ejemplo, si yo salí el sábado y me emborraché y no tuve mucha conciencia de lo que hice y no me acuerdo,
y yo trato de reponer eso, es muy probable que utilice este tiempo verbal. En contraposición, hay otro tiempo verbal que se llama pasado experimentado y que lo vamos a usar cuando yo quiero narrar algo de lo que sí tuve experiencia, algo que atravesó mi cuerpo, ¿sí? Algo que no es que me lo contaron, sino que yo lo viví. Son quizás ejemplos muy cortitos, chiquititos, pero me parece que de alguna manera ilustran esto de la importancia que tienen, ¿no? Las lenguas indígenas y de toda la riqueza y de todas los disruptivas que son y cómo nos abren la cabeza y nos enseñan a pensar, a mirar el mundo con otros ojos. Bueno, acá había otro ejemplo, pero si quieren pasamos así. No, José, dale, está bueno. Si querés desarrollarlo, tenemos tiempito. Dale. Bueno, acá también, yo podría quedarme todo el día hablando de estas curiosidades, pero acá, bueno, otro ejemplo, que también, acá yo les había dicho que en este ejemplo, en el primero, era algo, cuando voy a utilizar este tiempo verbal, es para contar algo de lo cual yo no tuve experiencia. Acá, para contar, en el segundo ejemplo, para contar algo de lo que sí tuve experiencia, y acá hay un tercer ejemplo que a mí me gusta porque Gaby Overo decía como el de la chusma, ¿no? Es como para decir algo que se dice por ahí. Dicen que tal cosa, ¿sí? Yo lo escuché, no tuve mucha experiencia de eso, pero es algo que se dice, ¿sí? El famoso dicen que. Y esto se usa mucho en el quechua, como que todos estos registros a la hora de contar historias están muy, muy presentes en la oralidad. Yo a la hora de traducir estas tres palabras, a la hora de traducirlas al español, a todas las puedo traducir como vino, vine, o vino, o vinieron, no importa. Así si vinieron, vino, es como, bueno, algo que pasó en el pasado y no tengo la información de si es algo que yo viví, no viví, me lo contaron, es algo que se dice por ahí. Como que la lengua aporta como toda esa riqueza y esas sutilezas que se pierden en la traducción. Josefina, pienso que antes de pasar a Nemobjetos, podríamos darles así velozmente un ratito a los participantes para, tal vez que nos puedas repetir de nuevo esta organización desde el quechua del pensamiento en relación puntualmente con los objetos que ellos trajeron. Entonces, tal vez el ejercicio es pensar, yo hace un ratito les mostraba este vellón, ¿con qué tiempo verbal organizaría, por ejemplo, la historia que está contenida en este vellón? ¿Cuál sería? Si me pongo a pensar, por ejemplo, en que es una historia que habla sobre los relatos que contaba mi abuela, Josefina, ¿cuál decís que sería el indicado para comenzar esta historia? Claro, por ejemplo, como que también eso, ¿no? Nos invita a pensar cómo vamos a contar las historias de los objetos que trajimos. Si es una historia que a mí me contó mi abuela, lo que decía Gaby, en quechua usaríamos lo que sería, se llama pasado narrativo, justamente porque es el pasado que se utiliza para narrar las historias que me contaron. Si yo voy a contar una historia de la cual tuve experiencia, voy a usar el pasado experimentado, justamente como el nombre del tiempo verbal lo indica, es para contar algo de lo que yo sí tuve experiencia, lo que yo sí viví. Y si es para contar, no sé, algo acerca de un objeto que a mí me llegó y que me contaron la historia de ese objeto, pero yo no sé mucho más, puedo decir como, bueno, dicen que, no sé, Claro. dicen que este mate vino de Buenos Aires. La verdad que yo no sé, yo lo encontré en la cocina y estoy tomando mate acá. ¿Sí? Eso. Bien.
Bueno, este es uno de los materiales anticipatorios que les habíamos compartido, y es uno de los aportes que hizo Vero Guerín a la hora de pensar en esto de la codificación. Vero, ¿querés desarrollarlo? ¿Dejo el PowerPoint? Bueno, perfecto. Bueno, ahí comparto entonces. No, de nuevo, va de nuevo. Bien. Un poco porque dentro de los recorridos que fuimos haciendo, pensando en el quipu de historias, pensábamos en esto de qué se le podía agregar a nuestro quipu, y bueno, y llegamos a Yada Hilarios, que ella tiene todo esta manera de ver de los objetos. Esto está dentro de teatro de objetos documentales. Ella trabaja en ese área y es una investigadora de estos nemobjetos, que serían objetos, sí, que serían objetos que activan la memoria y están relacionadas con ellas, la contienen. Entonces, dentro de estar pensando en talleres junto con Yadai y con otras compañeras con las que fuimos devanando un poco de qué se trataba cuando hablamos de nemobjetos, que es medio rara la palabra, pudimos hacer como este listado, que sería un poco para compartirles y para que ustedes se puedan meter un poco en pensarlo con nosotros. Como el nemobjeto, que sería como un archivo poético. Es un destructor de silencios. Acá, después del nemobjeto, hay que contar la historia. Es un portador de historias. Justamente las contiene. Parece que no, para distintas personas puede ser historias distintas, pero está ahí. Es un revelador de la memoria colectiva, porque quizás es algo que involucra que todos tengamos un recuerdo en común con ese objeto, ¿no? Es un transbordador hacia la memoria. Lo tocamos y nos vamos de viaje. Existe como tal si hay alguien que lo activa, ¿sí? Somos decodificadores de ese nemobjeto, somos investigadores. Construye caminos que conectan lo individual con lo colectivo, justamente porque estamos compartiendo algo, pero que hace con el corazón de otro. Son viajeros del tiempo, nos trasladan a dimensiones inconscientes. Guardan información como si fueran chips tecnológicos y requieren de estos especialistas, investigadores, para ser decodificados. Debajo de su imagen y apariencia se esconden capas de memoria de distintos espesores y densidades. ¿Sí? Esto de que podemos tener como si fueran estratos, distintos estratos para contar distintas cosas que atraviesan ese objeto, ya sea por su historia, por su memoria, por los recorridos. Es una forma de reconexión con el pasado, cuyo cuerpo puede ser físico, sonoro, táctil, olfativo o kinestésico. ¿Sí? Nos atraviesa, seguro que sí. Nos metemos en una carpintería y entonces el olor que hay en la carpintería de la viruta ya nos empieza a despertar algo y vamos a encontrar un trozo de madera tallada o medio trabajar, y bueno, y hay toda una historia relacionada quizás con quién la hizo, dónde se hizo, en qué momento. Bueno, todas esas cosas están atravesadas por estas ideas del nemobjeto, estas que queremos compartir y que queremos invitarlos a que ustedes también se sumen a pensar o a poder pararse desde ese lado para pensar cómo la lana, a través de la lana, a través de nemobjetos, a través de distintos otros disparadores que podemos agregar a nuestro equipo de historias, podemos comenzar a contar, a narrar la historia que traemos. Bueno, y a partir de esto entonces, lo que le queremos preguntar es si pudieron hacer alguna selección de objetos y traerlos hoy a este encuentro taller. Y les pediríamos, como primer ejercicio, para también involucrar otros sentidos y
y que esta actividad, digamos, vaya un poco más allá, digamos, de algo a contemplar, sino algo en lo que también ustedes se sientan parte. Si se animan a cambiar su nombre y poner, en vez de su nombre, el nombre de uno de esos 3 objetos que les habíamos pedido que traigan a la actividad de hoy. Además, Gaby, bueno, para mí las abuelas siempre fueron como muy importantes como transmisoras de saberes y de historias, y a mí me gustaría acá un poco darle la palabra a la abuelita Encarnación, que tanto nos enseñó con sus saberes y con sus lenguas, incluso que tanto nos transmitió los saberes de sus abuelas. No sé si está por aquí la abuelita Encarnación. Les recomendamos que en este momento pongan la vista en hablante. ¡Ah, sí! ¿Me escuchan? Buenos días. ¿Cuántos runas? Choca y manta. Mi lugar les hablo. Para contarles de esta, mi Pushcana. Esta es mi compañera. Yo la agarro todos los días y ni bien toco el vellón, mullido y suave. Ahí está la lana. Sí, susurrando y contándome cosas. Historias que pasaron, otras que llegan volando, otras que yo viví. Unas son calientes así, de hilar junto al fuego, o historias con olor a leñita, con olor a guiso que se está cocinando. Algunas son cortas, se cuentan rápido, así entre que se hace una tarea o se trabaja. Otras son historias de irse a dormir, de esas que se cuentan con tiempo para dar más detalles, saborearlas bien. Algunas historias nos dejan agregar cosas, otras están cerradas que no nos dejan, quichariscas y miguan. ¡Ah! Así con la boca abierta me deja. Esta Milma, esta sabe de historias que se vuelven finitas y parece que se van a cortar, que se van a olvidar. Pero yo les digo, no es solo lana. Aquí hay muchos abuelos. Y nuestro sentir aquí, está aquí dentro, adentro del tejido, adentro de la lana. Yo cuando tejo, apretadito, apretadito, eso seguro es porque era el día que esperamos que llueva y esperamos mucho por mucho y teníamos hambre. Y aquí, cacarcaico. Cuando estaba apretadito también era porque estaba tejiendo cuando mis nietos se fueron a trabajar a la ciudad. Pero después si salió flojo, era porque sabía buena cosecha. Se venía la buena cosecha. Yo estaba tranquila. Hay historias gordas, con mucho adentro y secretos escondidos. Esta lana sabe muchas historias. Milma me la susurra bajito o me la dice fuerte como cuando llega llena de espina y abrojo. ¡Ay, mis manos! Siempre tiene una nueva historia. Díganme, a ustedes, ¿qué les cuenta la lana que tienen ahí? ¿Qué les cuenta esa Milma? Yo tengo mi Pushcana,
acá llena de historias. ¿Y ustedes qué trajeron? Yo traje un vellón. ¿Y el resto qué trajo? A ver, yo voy leyendo a quienes fueron cambiando el nombre. Para cambiar el nombre es sencillo, aprietan los 3 puntos que tienen en su ventanita de la galería, donde están sus caras, y ponen renombrar. Y ahí pueden cambiar el nombre y se renombran como lo que trajeron. Y yo lo estoy leyendo acá, que hay arcilla, hay una ocarina, ¿qué más? Un collar. Son algunos de los objetos que fueron eligiendo. Yo también voy a renombrarme, me voy a poner mi vellón. Vellón, ahí está. Bueno, la idea de ahora, acá veo que Alicia dijo, traje cuentas, piedritas grabadas de colores. Bien. Bueno, te pedimos entonces, Alicia, ¿estás Alicia ahí? A ver si te veo. Que cambies el nombre. Ah, ahí está. A ver si se ve. Alicia, ahí está. Hola Alicia. Si podés renombrarte y poner en tu nombre alguno de los objetos que trajiste. Elegí alguno de ellos. Porque a partir de esto vamos a comenzar una actividad. Fíjate lo que me pasó, se me cayó la señora, ¿podés creerlo? Oh, no. Ramas ahumadoras. Elegiste vos, Vero. Sí, ahí voy. Y Rumi, por acá. ¿Qué es Rumi, José? La piedrita del río. Natalia comparte. Nuestro sentir está adentro del tejido. Abuela Encarnación. Bueno, ¿estamos ya dispuestos con los objetos? ¿Con las historias? Si quieren, quienes no trajeron un objeto, agarren alguno ahí a mano para la actividad que vamos a hacer ahora. León, veo ahí alguien que cambió a León. Ah, como un títere, hermoso. Puñadito de cedrón, ahí puso Nadia. Florcita disecada dentro de un libro. Bueno. ¿Comenzamos? Para esta actividad guiada, entonces, para acompañar la elaboración de un relato de sus objetos, vamos a armar un quipu de historias con lana. Y partimos desde el propio objeto. Por eso, primero, antes que nada, vamos a disponer nuestro cuerpo y vamos a relajarnos para poder sentir e iniciar ese recorrido, y vamos a concentrarnos primero en este camino de la lana, de nuestra historia. Tomemos una bocanada de aire, una respiración profunda, sentémonos cómodas, cómodes, cómodos. Respiramos profundo y en esa inspiración, antes de iniciar la caminata por los valles y las quebradas, esas las de nuestra memoria, nos permitimos un segundo cerrar los ojos y llevamos
la lana a nuestra nariz. Le sentimos su aroma. Nos llega un perfume lejano, un aroma. ¿De qué? Tal vez es un hedor. Inspiramos sobre la lana y la lana inicia nuestra historia. Se activa. ¿Cómo es la lana? La sentimos, nos tomamos ese tiempo para seleccionar el pedazo de lana, el ovillo que queremos. Lo tomamos en las manos, lo pasamos de una mano a la otra, sentimos el peso, la textura, su calor, su tibieza. Lo podemos acunar, abrazar, sentir. Desde esta primera impresión táctil vamos a comenzar. Esta lana es áspera, es suave, tiene textura. ¿Cómo la sentimos? Esta va a ser la textura de nuestra historia. Nuestra narración se teje desde esta lana. Las historias habitan las tramas que guarda este ovillo, esta lana. ¿Qué nos susurra? ¿A dónde nos lleva? ¿Cuáles son esas primeras palabras? ¿Y qué paisajes afloran? Podemos escribirlas en papel. ¿Tienen papel y lápiz? Quizás esas palabras comienzan a escribirse en el papel. Les doy un ratito. Ahí veo las caras bajas que están escribiendo, así que las espero, los espero. Qué paisajes, qué descubrimientos nos trae esta lana. Qué cosa guardada. Qué recuerdo lejano. Así que vamos a guardar ahí esos papeles con palabras, con sentimientos, con memorias, las tenemos ahí. Recorremos la lana. Podemos comenzar el recorrido y podemos ir marcando nudos donde nos parezca o agregando alguna de estas palabras que escribimos antes, anudándolas, pasándolas a través, enganchándolas de nuestra lana. Así como la sintamos, como sintamos que viene esta historia. La guardamos en la lana y continuamos. Otras sensaciones pueden cruzarse con nosotros, nosotras. Quizás un sonido que comienza a repicar, 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 que sube o que baja, que se repite, se modula. Un sonido quizás hasta puede ser molesto.
una alarma, una melodía, un canto, un pájaro, un sonido suave, un silencio suave, o un silencio pleno o profundo, se mete en esta historia en forma de un nudo, como un nudo en la garganta, como el silencio de una tormenta. Cada quien elige en esta historia y va guardando en su lana. En algún momento vamos a sentir la necesidad de sumar a nuestros hilos, de atar nuestro objeto, ese objeto que hemos elegido. Eso vayan eligiendo en qué momento de este recorrido de lana, de esta trama lanar, van ustedes a guardar su objeto. De golpe, quizás aparece un color que lo inunda todo, como una luz que va a transformar la historia. Hay un giro en esta narración, algo que cambia, algo que nos sorprende quizás. Emprendemos ya de a poco un camino que va hacia el fin de la historia. Aquí damos la vuelta al camino de lana y vamos hacia el final. En la lana, historia, el objeto atado, las marcas, los nudos, los hilos que necesitemos agregar, las palabras atadas, así se va armando este camino, esta trama de lana, este quipu de historias. Pero ahora aparece un sabor en nuestra boca. Quizás es saciedad o hambre, es una desesperación o es un deseo. Es algo urgente. Lo paladeamos, sentimos en nuestra lengua, lo recordamos ahí, en la lengua, y guardamos el sentir en la lana. Él nos va a ayudar a dar la forma final a nuestra historia. La vamos recorriendo, llegamos al final. Podemos repasarla, volver a transitarla, ajustarla un poco luego para narrarla, cambiar cosas de lugar. Ahí ustedes tienen la libertad para armar su equipo de historias. Pero quizás hay alguien que ya va pensando que esta historia por lo menos se puede compartir y quizás se anima a narrarlos un pedacito de su historia, esta que quedó, que se está armando. Si alguien se anima, nos avisa. Vamos igual esperando que acomoden su equipo. Este que está en proceso. Hola. Hola Nati. Bueno, la verdad que estoy muy emocionada, al borde de que se me quiebre la voz, porque hermoso. Sucedió algo re loco porque yo no había traído
la lana, pero mi amigo, que está acá también, tenía su lana. Entonces estiré el brazo para desesperada, robarle un pedacito de lana. Entonces empecé a tejer desde la otra punta y él desde la suya. Y yo había traído un libro de Kush y había anotado en la historia: un día de sol en un taxi porteño en una bolsa de zapatillas. Creí que me estaban regalando zapatillas, pero me encontré, cuando abrí esa bolsa de zapatillas Adidas, me encontré con 4 tomos que cambiaron mi vida. Y anoté, y leí en la lana 4 libros que me adentraron en la intemperie. Y mi amigo iba haciendo su recorrido. Y hacia el final agarré y puse amistad y la mojé con una gota de café, por todo lo que significa para mí cafetín, y mi amigo justo también había mojado su papel con café. Así que, bueno, me emocionó. Es un quipu compartido entonces, tiene historias que se cruzan, que se van tejiendo ahí. Sí, de una. Muy bueno eso de la pluralidad de voces que aparecen en la historia. ¿Alguien más que se anime a ver qué fueron anidando en la lana? Yo no anidé lo que había elegido porque es un collar que me hizo Amanda hace muchos años cuando estaba en jardín y que lo uso casi todos los días de mi vida. O sea, no me importa con la ropa, que la ropa que tenga lo uso. O sea, entonces anidé otra cosa, anidé otro color de lana reemplazando el collar. Y fui escribiendo, que es lo que me sale a veces mejor. A diferencia de la oralidad, a mí me gusta escribir. Suave y esponjosa, porque elegí una lana que es muy linda, pero que pica, que es de esas lanas que cuando las compras te enamorás, pero cuando las empezás a tejer te querés matar porque te pica, porque se te deshilacha, bueno, y entonces tenés un montón de rollos en la bolsa que no vas a usar al final, porque no se va a poner nadie la lana. Entonces, suave y esponjosa, que pica como el amor mismo, difícil para la aguja, se deshilacha, los nudos de la memoria entre el ruido de un CPU viejo, se aprieta como la vida misma, el collar que se acomoda en mi cuello, que me trae a las manos de mi niña, que corre cuando lo olvido, la soledad de su amor siempre en mí. Y después tengo otro objeto que no lo alcancé a atar, que es un prendedor que tengo hace muchos años, que lo ponemos en el pinito de la Navidad y demás, que lo hizo mi hermana de corazón, y que cada vez que rindo exámenes y demás, lo tengo al ladito mío de los apuntes, y bueno, y es algo que nos acompaña siempre a la familia, y que recuerda que ella y su hija están siempre con nosotros, pero tampoco lo iba a atar al ovillo de lana porque es algo que lo tengo acá siempre. Pero bueno, está acá dispuesto en la mesa de trabajo. Muchas gracias, collar, historia, prendedor. Muchas gracias por compartir. ¿Alguien más que se atreva? Están saliendo las historias ahí guardadas. Ahí, que hay.
¿Qué es eso? Va con dibujo. Ese tiene una tormenta, no sé bien qué dice. El de John. Yo me puse bueno, a entrar en contacto con la lana, y lo primero que me pasó es sentir incomodidad delante de la fría computadora, justamente de hacer algo de estas características. O sea, porque, bueno, la virtualidad tiene esto, ¿no? También. O sea, no, son herramientas que vienen, digamos, con sus formas de habitarla, y habitarla así es raro, es incómodo, por lo menos para mí. Primero dije, bueno, apago la cámara y me entrego a este sentir, sin sentirme expuesto. Pero me parece que, bueno, es parte, digamos, del ejercicio, o sea, habitar las incomodidades. O sea, la virtualidad es incómoda, y si hay fisuras que pueden ser... si en las fisuras podemos encontrar campo fértil para que crezcan otras cosas, yo quiero. Así que me entregué un poco a eso, me puse en contacto, me gustó mucho esto como de oler, y olí varios tramos, hasta que finalmente me vacié un poco y llegué a un recuerdo. Yo soy de Ushuaia, en Tierra del Fuego, ahora hace muchos años vivo acá en Capital Federal. Y recordé de pibe de subir las montañas. O sea, se me vino eso, que además es algo que está muy en mí. Y me acordé puntualmente de subir con un amigo. Entonces, a medida que iba avanzando en el recuerdo, iba subiendo la montaña. Y bueno, cuando llegué, digamos, a un momento de ese recuerdo que iba recordando a medida, se me apareció la imagen de un cóndor que pasó por atrás nuestro. Alta historia. Y entonces dije, bueno, ¿cómo codifico? O sea, no tenía elementos en la mente, como decía, bueno, ¿cómo codifico esto y que yo pueda recordarlo? Entonces empecé a hacer nudo, digo, bueno, ese era un nudo grande, ¿viste? Como lo que significó en mí ese cóndor. Y después terminé haciendo esto, miren. Hice un nudo con forma de cóndor. Y bueno, Bueno, es casi bordado ese cóndor. ¿viste? Y a lo último, bueno, cuando ya llegamos a la parte, digamos, de incorporar algo de un elemento relacionado con el gusto, volví a Buenos Aires, volví a otro lugar que también para mí es significativo, que tiene que ver con el café. Entonces metí la mano dentro del café que tengo al lado frío, y mojé mi lana con eso. Entonces, bueno, de alguna forma también guardé ahí un poco este tránsito que me llevó de la montaña al cafetín. Así que bueno, esa es un poco la historia que armé. Muchas gracias por compartirla. Mari Compuché, hola, ¿cómo andan? Comparto el mío. Bueno, yo coloqué piezas de arcilla. La lana tiene distintas texturas y es ondulada porque creo que las cosas van de esa manera a veces, ¿no? Construyéndose. Tiene una muñequita también de lana, y adentro tiene, y no la até, solo la envolví, ¿viste? Adentro tiene la muñequita cedrón, ¿sí? Es un nudo ahora justo todo. Tiene cuatro guías, ¿no? Porque tiene que ver con la cosmovisión de uno también. Bien. Y mientras anudaba en el último momento la arcilla, y recordando las palabras de la compañera anterior, pensaba en esto de la lengua de todas las comunidades, ¿no? Y en esto de atar para comunicar. Cuando se recolecta arcilla en las distintas comunidades antes, se ataba un pedacito de lana para avisarle al otro o a la siguiente también que iban a ir a buscar arcilla, que había arcilla y era de buena calidad.
Entonces también eso del nudo, de la comunicación, de la lana, que creo que tiene que ver con todas las comunidades originarias de alguna manera. Así que me fue tomando algunas palabras, como la importancia de los silencios, el tema del curuf, cuando hablamos del sonido, ¿no? El sonido del viento, y el sonido de las palabras. También retomando un poco en esto que habló la compañera al principio, de que hay cosas que no se pueden traducir de manera tal cual, porque la palabra tiene toda una cosmovisión atrás. Entonces es imposible determinar todo lo que se dice con esa palabra. El sol no solo significa sol, sino significa todo un mundo dentro de eso. Por eso es muy difícil escribirlo también. Bueno, era todo eso. Muchas gracias, Arcilla. Hermoso eso que decías de que se pasaba en el mensaje de la buena arcilla con un nudo, me encantó. Me lo guardo. Hermoso. ¿Quién más se atreve? Vamos. Yo puedo contar, ¿puedo Perfecto. contar algo? Claro. Perdón, estoy engripada. A medida que ibas proponiendo la actividad, me conectaba con mis abuelas, con la gente de acá. Cerrá la puerta, pa. Está mi nene. Y digo, me acuerdo mucho del silencio, porque cuando las veía tejer, estaban como muy conectadas en su tejido. Entonces, hoy me pregunto, no haberles preguntado en esa época en qué pensaban, ¿no? No me contaban historias, pero recuerdo muchos olores, sabores, me conectó mucho, la verdad que me emocionó un poco y lamento no haber podido disfrutar más de mis abuelos, de verdad me emociona y quiero algún día que tenga nietos poder sentarme a tejer con la lana, que acá en Tricao Malal se saca la lana de la oveja y se hila, mi suegra hace el hilado, lo tiñe, teje, hace cosas muy lindas. Ojalá yo pueda, y a través de ese tejido también transmitirles historias a mis nietos y no guardar tanto silencio. Me arrepiento no haber interrumpido ese momento de abuelas y de mi mamá y no haberles preguntado en qué pensaban. Pero sí me remontó mucho al pan calentito, al horno de barro, no sé, al pan tostadito arriba de la cocina a leña. Tengo muchos recuerdos de ese sentido, así que la verdad me emociona un montón. Mis palabras fueron esas, justamente, el silencio y después el pan calentito, como sabor en mi quipus, perdón. No. Muy bien, sí. Muchas gracias por compartir, tan importante el silencio, pero hay silencios y silencios, siempre es así. Y bien, muy bueno. Hay que revalorizar el silencio y hay que desempolvarle todas las cualidades, ¿no? Las que nos ayudan y las que a veces no nos ayudan también. ¿Quién más se anima a compartir? Bueno, yo, si te parece. Sí, acá de Bellón para Todos dice, me dejó lagrimeando pensando en mi abuela Apu. Ay, obvio, yo siempre que pienso en mi abuela me lagrimeo, estamos así, hermanados en eso. León, te escuchamos. Bueno, justamente a León lo corrí un poco de la escena, y porque pensando en todas estas palabras que vos decías, yo había encontrado mi Walkman que me regaló mi abuelo cuando era adolescente, no lo puedo atar acá porque si no. Y bueno, fue una gran compañía de mi adolescencia, porque además era, o sea, me trajo, ¿no? El recuerdo de cuando llegaba mi abuelo del trabajo y se sentaban con mi abuela y mi mamá a merendar y a tomar mate, y era un momento de charla, de contar todo lo que había sucedido en el día, y yo entraba y salía y me retaba porque que me abrigara, qué sé yo. Y bueno, y también, o sea, escuchando también los otros relatos de abuelas, mi abuela no tejía, no había como ese hábito, pero sí me contaba historias.
y era de modificar los finales, de agregarle su impronta a cada cuento. Y bueno, creo que está en todo, porque, qué sé yo, era como eso. Yo me ponía a escuchar música con mi Walkman, pero a veces mi mamá salía y entonces me llamaba mi abuela y siempre le pedía que me contara un cuento. Entonces, bueno, nada, el olor, sí, la tibieza, mi barrio, la calle en ese entonces no estaba asfaltada, la piedra, la tranquilidad. Sí, muy bonito, muy bonito. Hermoso, me encanta porque aparte son historias que nos llevan a recordar otras historias y a quien nos contaban las historias, y eso es buenísimo, tenerlo siempre a mano. Sí, sí, sí. Queremos que se sigan reproduciendo las historias y los cuentos. ¿Alguien más que se anime a contarnos la propia historia que surgió con esta lana? Hola. Hola Maru, hola Linterna. Bueno, creo que conecto un poco con lo que dijo Bellón, esto de la incomodidad en la virtualidad y, bueno, el hecho de que prendí la cámara para la actividad y la volví a apagar para sentirme un poco más compenetrada con el relato que ibas haciendo en relación a sentir la lana y demás. Que me pasó algo, bueno, nada, con eso me pasó algo extraño porque, o sea, mi lana en realidad es una totora, que me lleva un poco más a algo industrial quizás. O sea, me costaba como conectar con la textura, el olor, porque como que lo sentía de una forma vacío, no sé. Pero todo esto de las historias también me trae a mi abuela, que fue, digamos, como la que me inició en eso, de contarme historias antes de irme a dormir. Y ella, bueno, era modista, y en su casa siempre había retazos de telas con las que, bueno, de alguna forma también nos vestíamos con esas historias. Y bueno, también con esto de los sonidos, recordaba su voz, que, bueno, también nos cantaba. Hice así como un encadenamiento que, no sé, me llevó a eso, como esto de la repetición y, no sé, lo bello de esas repeticiones, ¿no? Que, no sé, parecen siempre quizás lo mismo, pero siempre cambian y son diferentes. Y bueno, el objeto que había elegido era una linterna, pensando en eso, en esa oscuridad iluminada por las historias, bueno, quizás pensando en un fuego también de alguna forma, pero siempre un poco más industrial. Que bueno, me recuerda también a mi abuela porque siempre pienso en esos sabores que me deja o que me dejó, y ella era muy de cocinarme y de cocinar, pero no sé, el postre exquisita, la gelatina. Entonces, como que, bueno, los sabores que me dejó ella vienen un poco ahí de esos polvitos prefabricados, pero bueno, que me recuerdan a mi infancia. Eso. Muy bien, bueno, pero había un amor que los cocinaba, los polvitos, para que lleguen al postre que te gustaba. Muy bueno eso. Vale, la linterna es, no sé, la ramita con fuego que tenemos a mano ahora. Podría ser de otra manera, pero ahora es así. Vale, claro que sí. Y a ver. De hecho, me deja Yo acá pensando... traje una... perdón. No, yo acá había traído una rumi, que es piedrita, una piedrita río, que en el video también aparece en el tipo una piedrita río,
porque para mí las piedritas de río siempre fueron muy, muy importantes, pero cuando era chica, mi mamá los domingos siempre se iba al río, yo me decía, mamá, ¿por qué vas siempre los domingos al río? Y me decía, hija, porque estoy triste, las piedritas acarician mis pies y el río se lleva las tristezas, me decía. Y acá en Jujuy, bueno, hay muchos ríos que son muy finitos y largos. Bueno, yo viví mucho tiempo en Buenos Aires y ahora estoy de regreso acá en Jujuy, y en todo este proceso de extrañar Buenos Aires, como que siempre me voy al río para que el río se lleve mis tristezas. Y yo, no antes, sino como que agarré, cuando yo me fui a estudiar a Buenos Aires, mi mamá, en toda la pena que tenía, se puso a tejer. Se puso a tejer una manta que es larguísima, que ya está llena de agujeros. Yo tenía, esto fue hace 20 años, y ella me dijo que se había empezado a tejer para transformar sus penas en un abrigo para mí. Y a mí siempre me llamó la atención esta frazada, porque es una frazada bien finita, como que apenas como me cubre el cuerpo, y larguísima, tiene como 3 metros. Y yo un poco como que renegaba, le decía, mamá, ¿cómo no me hiciste como una frazada un poco más ancha para que me cubra mejor? Y mi mamá me decía como, es que esta frazada es como los ríos largos que se llevan las tristezas. Y es un río finito y largo que te va a abrazar y te va a abrigar a vos, y que yo transformé en cada punto mi tristeza en abrigo para vos. Entonces yo acá puse una piedrita en la frazada, una piedrita río, en la frazada conforme al río que me puso mi mamá. No, hermosa la poeta de tu mamá, me encantó esa historia del río tejido, me encanta. Muy bueno, la verdad agradezco todas estas mantas de historia que nos están regalando. De cuentas piedritas grabadas de colores para todos, qué lindo, dice. Y de cuentas piedritas grabadas de colores, no habló todavía. Nuestro sentir está dentro del tejido, dijo la abuela Encarnación hoy, emocionada, siguiendo me perdí, camino de estos hilos de historia. Gracias por compartirla, se me aflojaron los músculos de la cara, de la garganta y me largué a llorar. Ah, bueno, entonces estábamos bien cómodos. Florcita dice, caga dentro de un libro. Dice eso. Bueno, sí, tiene que ver un Quedaba poco pensando un con esto, poquito ¿no? en lo que decía Maru en relación, digamos, a la totora. Me quedaba pensando, es algo, digamos, que ya también viene constituyendo uno de los sentidos del taller, de los talleres, poder pensar entre, digamos, la herramienta, en este caso, digamos, la computadora, las plataformas que están organizadas así, ¿no? Donde se puede ver, nos podemos ver con este recorte, estos cuadraditos que somos, como que, voy a decir tal vez algo obvio, pero que las herramientas son ideológicas, o sea, son políticas, y también configuran ciertas formas de habitarlas, ¿no? O sea, no es simplemente un martillo que yo decido para qué uso. Al interior, digamos, de las herramientas que Occidente pone a nuestra disposición, también hay usos, formas de habitarlo, están preconfigurados, o sea, nosotros llegamos al encuentro con la virtualidad, y la virtualidad ya nos espera con ciertas coordenadas, con ciertas directrices, que están mucho antes de lo que nosotros podamos hacer. Y digo, pensándonos también en términos más capaz de como docentes, educadores, o con ganas, digamos, de revisar y problematizar estas herramientas, siento que también es importante recuperar una idea de resistencia, y que no es simplemente un orden dado, esto que nos proveen, en este caso tal vez la totora, o sea, más allá del Zoom, que en la totora también podemos encontrarnos con historias, que es claramente mucho más desafiante, que es importante también recuperar nuestras materialidades ancestrales, nuestras historias ancestrales, nuestro contacto con la naturaleza, con nuestras raíces. Pero incluso también ahí en la ciudad, y la ciudad no en el sentido literal del punto geográfico, sino la ciudad en nosotros, en nuestras formas de pensar, en
digo, en tantas, de tantas formas como se nos presenta la ciudad, ¿no? En la ciudad en nuestra casa, en la virtualidad, en la pandemia, ¿no? La forma en la que la ciudad nos organiza, nos indica cómo, ¿no? Nos ordena, nos estructura, nos impone que el paisaje tiene que ser caminado en un trazado de esquinas y calles diagonales o verticales, o que para hablar yo tengo que apretar el botón y que el micrófono me deje hablar, o en la lana, ¿no? También, o en la totora. Entonces me parece que es importante también recuperar una idea de resistencia, o sea, que es posible también, ahí incluso donde todo parece predestinado, como poder encontrar las formas en las cuales contactarnos con nuestros antepasados, sean ellos o no literalmente abuelos con sangre aborigen, o sea, porque también ahí hay criterios que es interesante poner problematizar, ¿no? Cuando la abuela de Maru les hacía sus postres de exquisita, también ahí había un contacto amoroso, había un legado de historias, había relatos orales, y me parece que eso también es algo que está bueno que podamos considerar, ¿no? También incluso en el silencio de cuentas piedritas grabadas de colores. En ese silencio, no solamente siento yo, ¿no? Había silencio en un sentido, digamos, de olvido, porque vos lo estás trayendo acá, lo haces, lo transformás en memoria colectiva, en resistencia, en esperanza, en posibilidad, y algo de todo eso te lo transmitieron. Digo, yo me puse a llorar, o sea, me llegó algo muy grosso de eso, y es algo silencioso lo que me llegó, no sé ni qué es, pero emociona, ¿no? Bueno, eso quería compartirles, que me parecía también importante. Disculpa, ¿puedo sumar en base a lo que estabas diciendo en relación a la tutora? Pensaba también, el trabajo que está atrás mío está hecho en totora, y lo hizo una lamien porque se quedó sin materiales para seguir tejiendo en tiempo de cuarentena. Entonces también ella transformó ese material en algo que tiene que ver con su historia, que es el ojo de buey, y entonces lo elaboró ahí, y es eso, ¿ves? A ver si se ve. ¿Ves? Es hecho en totora, algo tan industrial que era lo que se tenía a mano en el momento ese. Sí, tal vez pensar que, nada, por muy industrial o procesado que parezca, o que sea, digo, como no conectar tanto como con el, no sé, con el objeto final, digamos, porque quizás no entendemos los componentes o, digamos, de tan procesado que está, no por eso deja de tener historia esto, o sea, hay gente atrás también produciendo y haciendo esto, no sé, a mí también el tema de, no sé, que mi abuela me hacía postres exquisitas, viendo para atrás, digamos, me hace sentir como falta de historia de alguna forma, pero en realidad en sí mismo, nada, tiene contenido y quizás hay que buscar o sea, quizás hay que desenterrarlo un poco más difícilmente, pero está ahí y están ahí, y seguimos construyendo, como vos decís, digo, las hacemos propias, tejiéndolas de nuevo y devolviéndoles un poco de la vida que parece, no sé, que no tienen, pero en realidad está ahí, me parece. Claro que sí, en realidad estamos trabajando con los elementos que nos las despiertan, con los elementos que nos surgen y que se nos cruzan. Justamente por esto de los memoobjetos no estamos nosotros diciendo
este objeto u otro porque es más lindo, porque está hecho más natural, sino porque son los que nos activan las historias, ¿no? Los que trabajan ahí, los que nuestra memoria está diciendo, mirá, ahí yo vengo de acá, vengo de este objeto, también tiene que ver con eso, con bajar un poco al corazón, a escuchar, y bueno, a veces son historias que justamente en lo de Nemobjetos decía, ¿no? Que parte de lo individual hacia lo colectivo, que nos involucra a todos. Hay veces que, bueno, que yo puedo decodificar esta historia y esta historia es la mía, la que me atraviesa a mí. Pero a mí me encanta que todos de golpe podamos bajar al corazón también dentro de toda esta cuestión de ser docentes o de trabajar todos los días y estar pensando más en llegar a cumplir con objetivos y contenidos y como poder encontrar también caminos que nos lleven, como decía de John Gabriel, para poder ver cuáles son las historias, las maneras, los modos por los que queremos andar, ¿no? En nuestros caminos, cómo queremos hacer, que no nos lleven de prepo y que podamos contar también esto que tiene que ver con nuestra vida y que nos interesa. Y, bueno, por eso yo me pongo en Pushcana para que sigamos contando historias. Muchas gracias por compartirlas. Ahí Florcita Disecada dice, están y operan, aunque no se las nombren, incluso. Se las nombra, entre comillas, incluso emocionades. Una memoria ancestral que nos mueve y capaz no entendemos, pero sabemos, recordamos, volvemos a pasar por el corazón. Muchas gracias. Bueno, este es el primer tramo, como les decíamos. Como recomendábamos en la descripción, creemos realmente que, aunque sean proyectos diferentes, equipos diferentes de trabajo, Antropolúdica, Pushcana y Cafetín, participar de todos los tramos va a potenciar mucho la experiencia. Entrar en contacto entre nosotros, recordarnos. Yo hoy me llevo que cuentas, piedritas grabadas de colores, puñadito de cedrón, león, arcilla, rumi, linterna, forman parte, digamos, de un quipu, o sea, como que esto que yo decía al principio, de poder pensar justamente en esta clave más simbólica, el trazado de estos talleres como un quipu, en el que se van sumando, se van anudando nuestros vínculos, nuestros objetos, nuestras historias, forma parte, digamos, de una potencia que nos daba muchas ganas, digamos, de explorar, porque además nuestros talleres que hicimos en pandemia se hicieron sobre todo con niñeces, y juventudes y docentes, y la experiencia, digamos, de volver a compartir, a recrearlos, tenía que ver también con esto de sentir que la presencialidad de repente apareció vertiginosamente, volvimos otra vez, volvimos con una nueva normalidad también mucho más instalada, con modalidades híbridas, pero está ahí, y en lo personal, y compartiendo con algunos compañeros, pocos espacios para poder reflexionar de lo difícil, de lo angustioso, de lo creativo, que fue habitar estos últimos años atravesados con tanta intensidad las virtualidades. Entonces, bueno, este es un espacio para también poder empezar a compartir algo de esas coordenadas, y en el próximo encuentro nos encontraremos con Antropolúdica, que es un equipo que trabaja mucho desde el teatro y la lúdica y la recreación, y las sorpresas y el conflicto. Así que ojalá que podamos volver a vernos ese próximo sábado. Insistimos también en que vayan al Classroom, yo en particular no lo manejaba mucho, me costó un poquito al principio, pero es una linda forma de mantenernos en diálogo, compartir algunas lecturas más. No queríamos tampoco, antes del primer encuentro, darles demasiada bibliografía,
pero algunas cosas que fuimos compartiendo las vamos a compartir ahí, y invitamos a que ustedes también nos compartan materiales, reflexiones, comentarios. Perdón. Sí, perdón. No, quería decir nomás, primero gracias, y después que vamos a estar compartiendo el Classroom de Antropológica, vamos a mandar mails, ¿no? Para que esté la bibliografía para el sábado. Yo quiero decir algo también, Por favor, diga, doña. porque me encantó escuchar todas sus historias, conocer todas esas abuelas que son casi como yo, que nos gustan tanto también las historias, pero me encantaría que pudieran compartirlas con nosotros. No se podrá, Gabrielito, que la filmen o la escriban, o cómo podemos hacer, y así yo las puedo ver más tranquilas, con muñetita acá que me sabe manejar la computadora y me las muestra. Sí, buenísimo. Eso sería realmente hermoso, que haya un registro. Proponerles que quienes se animen dejen este registro audiovisual de un relato del quipu que compusieron hoy, o bien, digamos, de la reelaboración que hagan de acá a la semana que viene, y que lo vayan subiendo al Classroom, ¿sí? Estas historias que afloraron ahora pueden ser nuevas historias, si pueden animarse a filmar, filmarse ustedes narrándolas a sus manos, acariciando el quipu, o las lanitas, los objetos que van atando. Si no se animan Puede ser a una filmar, foto también, puede ser sí, una foto del objeto. una foto Ujú. acompañada de un relato. Ahí había una escritora que se sentía más cómoda desde ahí, o sea, pero eso es importante porque además va a nutrir mucho la experiencia próxima que vamos a tener el sábado que viene. Así que les damos de acá al sábado que viene para que nos compartan estas historias. Gracias, Doña, por recordarlo. Bueno, entonces vamos cerrando el Nos taller encontramos el sábado que viene con Antropolúdica. y con el segundo tramo. Sin Y una cama, cualquier otra cosa lo pueden compartir en Classroom. Chao. Chao. Chao, gracias. Chicama. Chao, gracias. Gracias, hasta luego. Esmalte con brillos. Quiero escuchar esa historia. Creo que Eugenia quedó colgada. Y Florcita dice cada